buenas tardes. Yo creo que ya os vais conectando. Creo que estamos en torno a la mitad de los que os habéis apuntado, pero bueno, como ya hay algunos que lleváis un rato, pues vamos a empezar. Me presento, soy Loreta Calero, soy socia de Crow Advisory y responsable del desarrollo de la práctica de finanzas corporativas. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que está de mucha actualidad, ¿no? Que es de mucha actualidad, que es financiación alternativa. En principio, queremos abordar dos aspectos fundamentales de lo que es la financiación alternativa. Por un lado, en qué consiste, por qué es importante y por qué es relevante últimamente como método de ayuda a las empresas y de financiación. Y por otro lado, nosotros como gestores, como expertos contables, ¿qué valor agregamos en un proceso de financiación? Y por qué tiene sentido que vosotros o nosotros desarrollemos una práctica como esta. Entonces, bueno, hablaros desde la experiencia propia también. Crow, que es una firma de auditoría y consultoría, en un momento dado abrió una línea de financiación alternativa porque básicamente para ayudar a nuestros clientes a lograr y a completar determinadas operaciones o simplemente, bueno, pues para poder reestructurar su balance. Entonces, esa línea, que en un momento dado, ya es hace algunos años, fue algo bueno, incipiente y de poco volumen, se convirtió en un área de gran desarrollo y gran margen. Entonces, desde la experiencia propia, y eso es lo que os queremos contar hoy, como de algo que surgió casi de la espontaneidad de una operación concreta, bueno, pues consiguió tener una línea de servicios que hoy tenemos desarrollada y que estamos dando servicios con altos márgenes y alto recorrido para nuestros clientes. Entonces, para empezar, si queréis, pues empezamos viendo qué es financiación alternativa, porque es un concepto amplio que abarca distintos métodos de financiación, pero la definición más sencilla es aquella financiación que no es bancaria, es a lo que denominamos financiación alternativa. Y en ese sentido, bueno, hemos oído muchos el término fintech últimamente y bueno, fintech, por supuesto, es financiación alternativa, no es la única financiación alternativa, ahora veremos otros tipos de financiación alternativa, pero bueno, dentro de lo que serían las fintech, que podemos tener, bueno, pues lo que es el crowd lending, ¿no? Lo que son, bueno, las plataformas de préstamos que hay entre particulares y empresas y que desde que se reguló en España pues han crecido exponencialmente y veréis bastantes opciones en el mercado, ¿no? Igualmente, el equity crowdfunding, que es similar, en vez de con préstamos, lo que se financian son proyectos y se entra en capital. En vez de dar un préstamo a la compañía, pues lo que se está aportando es aportación al capital. Al final eres socio de ese proyecto. O un tipo de crowdfunding, que es el crowdfunding de recompensa, que básicamente es similar al anterior, que tú entras a participar en el capital, pero tienes una recompensa en forma de productos o servicios. Digamos que esto englobaría en gran medida lo que hoy en día se conoce como las fintech, ¿no? Aparte de esto, de esa financiación alternativa, obviamente hay otros sistemas de financiación alternativa. Pensemos, por ejemplo, en todo el sector de startups y el sector emprendimiento, cómo se están financiando. Pues obviamente acuden a lo que pueden ser, bueno, pues business angels o inversores de proximidad que proveen de esta financiación, que no solo dan esa financiación en estos proyectos en fases tempranas, sino que normalmente aportan algo más, pues que es gestión, experiencia, contactos o capacidad de hacer más grandes los proyectos. También tenemos lo que puede ser el venture capital o el capital riesgo. Bueno, pues también invierten en proyectos y normalmente el driver para esa inversión es, bueno, pues ese potencial que tienen en la gestión y en proveer ese cambio en este proyecto. Y dentro de los capital riesgo, pues podemos encontrar distintos tipos de inversiones y o financiaciones para distintas fases de proyectos. Luego, dentro de la financiación, nosotros siempre ponemos en estos proyectos y sobre todo cuando hablamos de startups, pues lo que son Friends, Family and Fools, las 3 Fs, que básicamente es eso, ¿no? Pues los locos que te dejan dinero y que te financian fuera del sistema bancario cuando todavía nadie confía en ti, bueno, pues una idea o un proyecto. Pero además de esto, otros sistemas de financiación alternativa, que yo creo que es un poco en lo que más nos podemos centrar junto con las fintech, serían los préstamos o microcréditos, esos préstamos que provienen de entidades no financieras y que en cambio, bueno, pues nos pueden financiar
parte de nuestra, o pueden complementar la financiación tradicional. Posiblemente hayáis oído hablar pues muchas veces de lo que es deuda senior, deuda preferente o mezzanine, y son conceptos y acepciones que a lo mejor no están en nuestro día a día, pero que realmente hoy en día sí que es una fuente real de financiación en las compañías. La diferencia entre unas y otras básicamente es tanto el nivel de riesgo que asume el financiador y por tanto, por ese nivel de riesgo, pues obviamente cobra unos tipos de interés más altos y unas garantías y solicita unas garantías de uno u otro tipo, ¿no? Cuando hablamos de cómo se ubican, pues según estén más o menos cerca del capital, de los fondos propios de la compañía, pues ahí se clasifican conforme a riesgo y esa sería, vamos, la disponibilidad que tendrás o la flexibilidad que tendrás para disponer el retorno de esa inversión, de esa financiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la deuda senior no depende de los resultados del proyecto, tiene una tasa de rendimiento y un plazo que tienden a estar fijados desde el inicio y bueno, y normalmente piden unas garantías que puede equivaler a 2 o 3 veces más de lo prestado. Entonces, bueno, normalmente ahí el tipo de interés se puede ir devolviendo conforme el préstamo o muchas veces incluso tienes periodos de carencia más altos y tienes un tipo de interés al final del periodo devuelves todos los intereses, con lo cual, bueno, permite a lo mejor acompasar más, bueno, a las realidades de las compañías. No es tan sencillo encontrar financiación bancaria tradicional en el que tengas unos periodos de carencia largos y un tipo de interés bullet, ¿no? Entonces, bueno, pues eso flexibiliza mucho los balances de las compañías. También, bueno, lo que es la deuda preferente, que sí que este tipo de deuda, este tipo de financiación, sí depende de los resultados del proyecto. Entonces, bueno, eso va a condicionar el proyecto al que está asociada esta financiación, bueno, pues va a condicionar las garantías, los tipos de interés, etcétera. Entonces, también por este motivo los costes de esta financiación podemos decir que son más altos porque tienen un factor de riesgo que son más altos que los costes de la deuda senior. Y luego mezzanine, la deuda mezzanine, bueno, tienes menor prioridad de cobro, también tienes el rendimiento se compone de un elemento fijo y otro elemento variable y depende en muchos casos o depende financieramente del desarrollo del proyecto. Con lo cual volvemos a lo mismo, cuanto más riesgo tiene esta deuda, pues obviamente el tipo de interés es superior. Pero lo relevante de esto, aparte de las tipologías de deuda, porque yo creo que para nosotros lo que nos interesa es, bueno, es tener un poco conocimiento de que esto está en el mercado, existe y es una fórmula de financiación real. Yo creo que es ver los motivos por los que cualquier empresa, cualquier cliente nuestro acudiría a financiación alternativa y, bueno, y las ventajas que este tipo de financiación proveen en las compañías. Entonces, un caso muy claro es la refinanciación de la deuda bancaria. Nosotros, o la reestructuración de tu propio servicio a la deuda. Nosotros siempre decimos que la financiación alternativa no debe ser la única financiación de una compañía, pero sí que es cierto que sí que las empresas han pivotado de la financiación tradicional a la alternativa. Básicamente, pues en momentos de crisis, cuando ha habido muchísima crisis financiera y cuando ha habido mucha restricción a la financiación, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, pues muchas empresas se han visto abocadas a situaciones poco deseables, porque todos sabemos que las empresas mueren por la liquidez. Entonces, el hecho de abrirte las puertas a un nuevo tipo de financiación y poder reestructurar y refinanciar tu deuda, pues parece una opción interesante, sobre todo, ya digo, para poder acompasar, bueno, el devenir de las empresas, que no siempre es como nos gustaría. Entonces, refinanciar y reestructurar la deuda es uno de los principales motivos por los que las empresas acuden a financiación alternativa. Otra es la financiación de adquisiciones. Nos pasa muchas veces que tenemos alguna oportunidad de inversión. Yo siempre pongo el caso de la fábrica que tiene el solar de al lado, que lo ponen a la venta y tiene que comprarlo. Y claro, no puede depender, porque las oportunidades están cuando están, de que el departamento de riesgos de la entidad financiera se reúna,
de que se evalúe si es interesante o no, y si no va en ese comité de riesgos, esperar al comité de riesgos del mes siguiente o lo que sea. La realidad es que la financiación alternativa, por sus propias características y por lo que veremos más adelante, bueno, pues la realidad es que es una financiación que es mucho más ágil y más rápida que cualquier sistema tradicional bancario, pues por esto mismo, porque normalmente los niveles de decisión siempre son mucho más estrechos, ¿no? No necesitas tantas autorizaciones. También para compras de accionistas, o sea, cuando bueno, requieres la reestructuración accionarial en una empresa, tiene que salir uno, incluso, bueno, las propias jubilaciones, pues bueno, requieres una financiación que a lo mejor la financiación bancaria tradicional, pues incluso por el motivo, muchas veces te dicen para qué es el dinero y el motivo no está plenamente justificado porque no se ve a lo mejor estratégico asociado a negocio, y en cambio es una necesidad financiera de la empresa. Pasa igual para adquirir compañías y proyectos, el capital de crecimiento, pues reestructurando bien esas necesidades de financiación, podemos acompasarlas y acompañar en un momento dado la financiación tradicional con la financiación alternativa. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces cuando estamos mirando nuevos proyectos, claro, esos proyectos a lo mejor no tienen la consistencia, no te generan los evitas necesarios para que una entidad financiera vaya a financiar esos proyectos. Y si nuestra compañía, por lo que sea, ya está suficientemente apalancada, pues posiblemente sea difícil el poder acometerlos. El tener una buena estructuración y acompañamiento de financiación alternativa versus financiación tradicional, bueno, pues te permite esa flexibilidad y poder acceder a esos proyectos. Por ejemplo, eso con lo que hemos comentado antes de la deuda Metzanin, que puedes acompañar la financiación, tienes una parte que está asociada al propio desarrollo del proyecto y otra parte que es a la propia financiación, un tipo de interés tradicional, bueno, pues es algo que flexibiliza, no te diluyes en un proyecto de manera inicial y bueno, y te flexibiliza para poder hacer crecer tu compañía. O bueno, también para repartir dividendos. Hay veces hay unos compromisos de reparto de dividendos accionistas que pueden estar asociados incluso a momentos en que la compañía sigue creciendo y tiene que seguir haciéndolo, con lo cual, bueno, el financiar el reparto de dividendos, o no es que se financie el reparto de dividendos, pero sino acceder a financiación alternativa que te permita seguir con tu estrategia y repartir los dividendos para el compromiso que tienes con tus accionistas, pues es interesante también. Pero las ventajas son muchas. Cuando hablamos de las ventajas, estos son los motivos, pero las ventajas, pues lo que decimos, no estar apalancado y no estar asociado a una única entidad financiera o a un número determinado de entidades financieras siempre es interesante. Lo hemos vivido en las empresas pequeñas, nuestros clientes lo han vivido con la crisis, que la realidad es que si te cortaba la financiación un banco, pues bueno, tenías serios problemas para atender a tus obligaciones. Entonces, la realidad es que eso es una gran ventaja, el tener la libertad de decidir en un momento dado. Obviamente, la flexibilidad y tenerla en el momento oportuno, o sea, el tener agilidad, el disponer de la financiación cuando la necesites, porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero la realidad es que los procesos de decisión, tanto en crowdfunding como en este tipo de deudas, son procesos mucho más cortos. ¿Y por qué son más cortos? Pues básicamente porque van mucho al proyecto, van mucho a lo que estamos, para qué estamos financiando, y muchas veces no están tan pendientes de otros factores accesorios que una entidad financiera tradicional, bueno, pues a lo mejor sí que está pendiente. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer más seguros de vida o comprar o planes de pensiones casi que la propia financiación que estamos pidiendo? Bueno, pues está claro que el interés de una entidad financiera puede ser distinto al interés que tiene un financiador solo de un tema concreto o de un producto concreto. Ahí también sí que es cierto, y eso es una realidad, que las condiciones y los tipos de interés tienden a ser más elevados en la financiación alternativa por muchos motivos, pero por contra no tienes, si haces la comparación estricta, no tienes otro tipo de servicios que tienes que contratar con una entidad financiera cuando accedes a la financiación tradicional. Entonces, bueno, si se hace la comparación estricta, pues posiblemente la diferencia en la carga financiera, que sí que existe, pues no sea tanta.
Otro tema que para mí no es el driver principal, pero yo creo que es interesante, es el tema del CIRBE, ¿no? El CIRBE, bueno, la financiación alternativa, por sus características, no aparece en el CIRBE de las compañías. A mí no me gusta que las compañías se financien alternativamente simplemente por ese motivo, porque parece que para mí es un factor adicional, no sería el principal, pero bueno, esa es una realidad. Hay veces que hay compañías que ya no pueden acceder a más financiación y en cambio esta financiación, pues bueno, no figura en el CIRBE y bueno, y tiene esa particularidad. ¿Qué pasa cuando nos financiamos con financiación alternativa? Tradicionalmente las entidades nos piden una serie de compromisos. En financiación tradicional también, ¿no? Pero en financiación alternativa sí que es cierto que está más estructurado el tipo de compromisos financieros o covenants, que lo oiréis si estáis con algún fondo o estáis negociando algún tipo de financiación de estas características para algún cliente o lo veis en algún papel, bueno, pues hay una serie de ratios y de compromisos que nos piden, ¿no? Se fijan mucho en el propio ratio de apalancamiento de la sociedad, pues lo que sería la deuda neta sobre el EBITDA de la compañía, y no solo en el momento de partida, sino ese compromiso de reducción gradual y en el tiempo. Y eso, por ejemplo, es un compromiso que tiende a revisarse de forma trimestral. También es importante para ellos el ratio de servicio a la deuda, el flujo de caja que existe en la compañía, o sea, los fondos que generamos para poder pagar la deuda, porque está claro que todo está muy bien y podemos conseguir financiación, pero aunque es alternativa, no quiere decir que no tengan un interés económico y, por supuesto, hay que devolverla. Entonces, sí que siguen mucho lo que es el flujo, el servicio a la deuda y el flujo de caja que va a permitir el devolver esa deuda. Y por supuesto se mira el momento inicial y esa revisión de forma trimestral y ese seguimiento. También el gasto financiero, los intereses sobre el EBITDA, bueno, lo que se llama el ratio de cobertura de interés, pues es algo que es muy relevante para un financiador de estas características. Pensad que muchas veces incluso no te piden garantías adicionales, o el tipo de garantías que te piden, pues en ocasiones, y dependiendo del fondo, no todos son iguales, bueno, pues son distintas o las garantías son de los propios proyectos. Entonces, claro, la realidad es que el seguimiento y el mantenimiento de esos ratios, bueno, pues es muy relevante para las entidades de financiación alternativa, y sí que es cierto que lo que se observa, porque tienes equipos muy especializados y no siempre se financian compañías o cosas tradicionales con financiación alternativa y con pues, por ejemplo, las plataformas de crowdfunding y algunos fondos, pues financian cosas muy exóticas. Bueno, pues todo eso que es tan exótico hay que tener una forma de seguirlo y de supervisarlo para que veamos que eso no se desvía. Y esta también es una de las cosas que todo ese seguimiento y esa necesidad de información y estar observando cómo se mueven las compañías hace que lo que seamos nosotros, los gestores, los asesores, todavía agreguemos más valor en un proceso así, tanto para el financiador como para el financiado, porque la realidad es que son a veces unas necesidades de seguimiento y de conocimiento de determinadas materias que a lo mejor una empresa pequeña, bueno, pues no tiene por qué tener, o no tiene por qué tener esos asesores financieros especializados. Entonces, para ver un poco lo que es la financiación alternativa, realmente es algo que está creciendo y va a crecer más. De hecho, mirando datos, pues, por ejemplo, pues en Alemania, bueno, asciende a 10.000 millones de euros al año en financiación alternativa, y en Francia está en torno a 5.000 millones de euros. Francia es uno de los mercados más activos en financiación alternativa en este momento. Pero más allá de eso, de los volúmenes que son grandes, son pequeños con respecto a lo que va a ser, porque ya en su momento hubo una encuesta de Allen Overy a distintas empresas, consultándoles cuáles eran sus fuentes de financiación actuales y cuáles pensaban que iban a ser sus fuentes de financiación futuras. Y en esa encuesta, bueno, pues la mayoría, en un porcentaje elevadísimo, un 43%, decían que sus fuentes de financiación actuales eran pues el banco tradicional, la financiación tradicional, era un 43%, pero ya un 41% decían que siendo la financiación tradicional,
que estaban observando la financiación alternativa como una financiación, bueno, relevante dentro de sus balances. Y en un porcentaje elevadísimo también dijeron que ellos observaban que en los próximos 5 años este tipo de financiación la iban a incrementar significativamente. O sea, es una financiación que ha llegado para quedarse, no ha llegado antes de ayer, ya está aquí hace unos años, ya está regulada y se está regulando más. De hecho, movimientos que hemos visto en los últimos ejercicios, o lo que es el último año, el año 2019, bueno, pues se han visto ya alianzas entre las fintech de crowdlending y los bancos. ¿Por qué? Porque lo que los bancos han empezado a dar cuenta, que en un primer momento quisieron dar, no es que quisieran dar la espalda al crowdlending, pero en el fondo se consideró competencia lo que era la financiación a través de plataformas de fintech. La realidad es que la forma de enfocar en las fintech, la relación con el cliente, lo que es la agilidad, la toma de decisiones, incluso el interfaz de usuario de una plataforma de crowdlending frente a los propios portales bancarios, pues los bancos se dieron cuenta que la realidad es que tenían mucho que aprender y que no tenían por qué ser enemigos, porque la mayoría de las crowdlending defienden lo mismo y afirman lo mismo que digo yo, que es que en el fondo son financiaciones complementarias. No, aunque se le llama alternativa, no es tanto alternativo, sino que cada uno tiene que ir financiando en cada fase de su desarrollo con una financiación que le acompañe y que le ayude y que potencie ese desarrollo. Por tanto, ya se han hecho, ya en el 2018, creo que fue Lendix, y la entidad financiera, ahora no la recuerdo, hicieron el primer acuerdo entre una fintech y una entidad financiera para ir potenciando esa asociación, porque ese tipo de asociaciones, por ejemplo, en Francia ya existen y son muy comunes. Cuando llega una pyme a un banco francés y a solicitar financiación, ya ellos mismos les derivan a sus propias plataformas de crowdlending. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la tipología de la financiación no es la que el banco en ese momento puede dar, pero en cambio lo pueden canalizar a través de crowdlending, con lo cual los principales prescriptores de las plataformas pues se han convertido en los propios bancos, que por agilidad o por determinadas características no llegan. Con lo cual esos son movimientos que se están viendo y que se van a ver cada vez más. También hay una nueva regulación europea para el crowdlending desde 2019, que lo que hace es precisamente eso, el favorecer que haya un pasaporte europeo de inversores que, bueno, que pueden ir por toda Europa invirtiendo en este tipo de plataformas, evitando bueno, pues todas las limitaciones que puede haber transfronterizas sin restricciones de ningún tipo. O sea, lo que se quiere es potenciar el ahorro de los pequeños inversores a través de estas plataformas, con lo cual ya no solo se ha convertido en algo que financia compañías y que es un motor, sino que es una forma distinta, igual que el resto de la economía, es una forma distinta de relacionarse y de hacer negocios, ¿no? Entonces, bueno, este nuevo ecosistema es un poco lo que, una vez que hemos puesto un poco encima de la mesa lo que es el panorama del sector, de la financiación alternativa, ahora es traerlo a nuestro terreno. Nosotros como asesores, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? También deciros, si tenéis alguna pregunta, por supuesto la podéis ir mandando, porque ahora lo que vamos a abordar es nosotros desde la perspectiva del asesor financiero, qué puede hacer, cuál es el motivo que estemos aquí, que nosotros como CRO hayamos pensado que es interesante el explicaros nuestra experiencia en financiación alternativa y qué papel puede jugar un asesor financiero en un proceso de financiación alternativa. Entonces, bueno, nosotros siempre defendemos por qué es interesante. Bueno, es interesante por varios motivos, ¿no? Pero hay uno fundamental, es que estamos en todo en general, en la economía en general, estamos ante un nuevo mercado que requiere una nueva visión, y eso que parece como muy estándar, ¿no? Dices, bueno, es un mercado, una nueva visión, ¿y eso a mí qué? Bueno, a mí qué, la realidad es que nuestros clientes también están así. Los clientes que llegan a nuestros despachos cada vez requieren relaciones más de confianza,
cada vez están más centrados en economía colaborativa, cada vez se fían más incluso en las propias plataformas de Internet. El otro día yo leía que en un ratio de confianza se confiaba más de lo que te dice una persona por Internet a la que no conoces que de tu propia familia, cosas de estas que llaman mucho la atención, pero ese es el mercado en el que vivimos. Entonces, en ese entorno en el que el mercado hace que la relación con nuestros clientes se traslade a una relación, muchas veces, como puede ser un fintech y una plataforma de financiación colaborativa, ¿qué podemos agregar nosotros de valor? ¿Cómo nos podemos mantener y seguir siendo relevantes para nuestros clientes para seguir asesorándoles de esta forma? Porque sin ser catastrofistas, que no nos gusta serlo, pero la realidad, y esto según el World Economic Forum de 2019, bueno, de las top 10 profesiones en declive a partir de 2019, pues contabilidad y nóminas y auditoría en contabilidad aparece 2 veces, contabilidad, yo no lo sé por qué, ya es para recrearse, gestores administrativos aparece ahí, o sea, hay un volumen significativo de las actividades que una asesoría, una gestoría o un experto contable suele hacer de manera tradicional. Hay tantas que tienden a desaparecer que lo relevante de esto es identificar aquellas nuevas que aparecerán. Entonces, claro, si vemos las nuevas que van a aparecer, pues casi todas, son un volumen muy significativo, son operaciones o son trabajos asociados con las nuevas tecnologías. Claro, para hacer nuevas tecnologías y trabajos asociados con nuevas tecnologías tienes que tener expertos de estos y hacer un cambio radical en el modelo de negocio. Y hay muy pocas de las nuevas profesiones que tengan que ver con lo que nosotros podemos hacer. Porque si no nos convertimos en analistas de datos ni en especialistas en Machine Learning, pues al final en el número 5 de las nuevas profesiones, pues te aparecen un especialistas en operaciones. Bueno, pues si al final lo que nos está pidiendo el mercado y lo que nos van a pedir nuestros clientes es que demos un asesoramiento distinto, bueno, pues esto se trata de eso, de identificar qué nuevos mercados, y este puede ser uno de ellos, bueno, pueden hacer que nosotros tengamos seamos una de esas profesiones de futuro y que no nos sigan poniendo en las listas de los que se caen, porque aunque sea solo por no verlo 2 veces, bueno, pues siempre gusta que al menos tener alguna en verde en el lado de la derecha. Y entonces, esto que es una imagen que tampoco dice mucho, pero para nosotros, para lo que vamos a abordar ahora de qué es el valor que agregamos, sí que dice, porque al final tenemos que intentar cambiar la forma en la que vemos a nuestros clientes y las operaciones. O sea, lo que vamos a hacer es, es esto, ¿no? Un poco es una imagen que dices, bueno, pues al final nosotros, y siempre lo comparamos, una vaca, dices, bueno, qué cosa más tonta, ¿no? Bueno, pues una vaca, si nosotros somos una asesoría y hacemos el servicio tradicional de nóminas y de contabilidad o el que sea, podemos estar en el lado rojo, ¿no? El servicio de siempre. La realidad es que lo que estamos proponiendo y con financiación alternativa desde este webinar es que miremos a la vaca, a nuestra asesoría de una forma distinta y aportemos valor en todo aquello que hagamos. Y es un ejemplo muy tonto, pero es así, pues la propia vaca tiene determinados elementos, como puede ser pelo, piel, hueso, que dándole usos alternativos a lo que podríamos ver de manera tradicional, aparte de la leche y la carne, si coges la carne de la vaca ya la has matado y te sirve de poco, excepto la carne y la leche, pues bueno, si tú miras con otros ojos, puedes tener opciones de hacer cosas distintas. Si trasladamos esto a lo que estamos hablando, a la financiación alternativa y a nuestros clientes, es qué podemos hacer nosotros en un proceso de financiación. Un proceso de financiación es un proceso largo, no es un proceso, por mucho que digamos que estas plataformas son ágiles, si no es que sea largo en tiempo, sí que por lo menos es tedioso, es largo en análisis de información. Entonces, cualquier proceso de financiación tiene un inicio, ¿no? Que es una propuesta de una iniciativa, y hay nosotros qué podríamos hacer. Ahí nuestro papel podría estar en 2 partes, aquí no. Uno, el generador de oportunidades, de
de inversión y financiación. Nadie mejor que nosotros conocemos a nuestros clientes y sabemos sus necesidades, tanto financieras como su apetito inversor con lo cual nosotros podemos ser los primeros que identifiquemos esas necesidades, pero también somos los que mejores conocemos su negocio, sus necesidades de fondo, sus necesidades de tesorería y sus compromisos. Con lo cual, en la fase de originación, en la fase 1, tenemos una posición muy relevante con respecto a otros agentes económicos. Claro, luego, después de una propuesta de una iniciativa de financiación, siempre hay una revisión y un análisis de un proyecto. Y esa revisión, bueno, pues esa requiere una revisión financiero, contable, fiscal, que obviamente por el conocimiento del cliente y por los propios conocimientos que podemos tener nosotros, también es una fase en la que nosotros generamos valor tanto interno para nuestro cliente como externo para el financiador, porque no olvidemos que el financiador siempre, cuanto más soportada esté la financiación, y esto está muy demostrado, cuando llegan la documentación revisada, auditada o con una estructura ad hoc a lo que solicita el financiador, pues obviamente las condiciones siempre son mejores y siempre benefician al financiado. Por tanto, en ese proceso de análisis del proyecto, de aporte de documentación y de generar confort, ambas partes, bueno, pues ahí tenemos mucho que decir. Luego, una vez que nos van a aceptar la iniciativa, la propuesta o nos van a aceptar la financiación, hay muchas cosas que se pueden tocar ahí, porque no solo es que te den el dinero que necesitas, sino que se adecue y se acompasen los plazos que lo requieres y hacerlo ad hoc a tus necesidades. Estamos muy acostumbrados a la financiación bancaria, que como es lo que es y como era tan difícil de conseguir, pues al final estaba muy estructurada. Bueno, pues un buen asesor financiero, hablando de interlocutor entre el cliente y el financiador, bueno, puede conseguir unas condiciones que flexibilicen la inversión, que le den sentido y sobre todo que realmente garanticen el éxito del proyecto. Claro, todo esto al final redunda en una generación de confianza en el proceso que además genera confianza, es un win-win, genera confianza a ambas partes de la ecuación. Luego toda la parte de seguimiento del proyecto. Al final, en estos proyectos, como decíamos antes, por las garantías, son proyectos en los que posiblemente tengas que tener unos compromisos de servicio a la deuda, de una estructura de capital determinada, unas restricciones a repartir dividendos o a determinadas cosas que el financiador lo que más valor le agrega es tener a alguien de confianza o alguien en el que pueda confiar para que posiblemente, bueno, pues pueda hacer ese seguimiento de ese proyecto e identifique aquellas desviaciones cuando se produzcan y cuando estén esas desviaciones que se identifiquen a tiempo. No esperar a que haya un default o a que no puedas devolver la financiación acordada. Por tanto, esa figura de velar por los intereses de ambas partes es interesante también. Y luego toda la parte de la formalización de garantías, la devolución de las mismas cuando esto se cancela y bueno, o garantías adicionales en el caso de que se requieran, porque hay veces que también por la propia estructura de la financiación hay momentos en los que se requieren otro tipo de garantías y reestructurarlas. Con lo cual, si vemos en un mapa de financiación tradicional, de financiación alternativa, que bueno, podría ser parecido a uno de financiación tradicional, la diferencia es que los bancos normalmente tienen sus departamentos de análisis y tienen a todo su equipo que podría ser los que para ellos generarían la confianza. La realidad es que ya sea para una entidad financiera o para una entidad de financiación alternativa, yo creo que el tener asesores expertos que conozcan su terminología y que conozcan cómo analizan las cosas les da muchas garantías y posiblemente puedan tener información de mucha más calidad, bueno, que favorezca la concesión de financiación en un tiempo más corto. Entonces, un poco para resumir, pues nosotros entendemos que hay 3 factores fundamentales en una financiación alternativa que otorga valor para el financiado, otorga valor para el que financia y hay otros valores adicionales cualitativos y cuantitativos que digamos que todavía redundan en que sea interesante para ambas partes. Para el financiado, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La identificación de necesidades de manera anticipada,
el conocimiento como tenemos nosotros de las propias necesidades del cliente y esa visión anticipatoria que hoy en día, como va todo tan rápido, pues siempre es muy necesaria. La documentación mejor elaborada y la agilidad. Obtener también mejor por parte de financiación, porque está mejor elaborada la documentación, mejores condiciones en tipos y plazos, también seremos capaces de negociar mejor para nuestros clientes. Estructurar también las operaciones y las necesidades ad hoc a lo que necesita el cliente. Luego buscar esas flexibilidades de salida que en la financiación alternativa, bueno, pues siempre tiene unas, como está más basada en proyectos y es menos estructurada, tiene esas puertas de salida que siempre se pueden negociar. Normalmente si están asociadas a planes, bueno, pues ese seguimiento, bueno, siempre son ventajas para el financiado que en el momento cero presenta proyectos y expectativas y a lo mejor, bueno, esas expectativas se convierten en realidades, bueno, pues ese seguimiento del proyecto a corto es interesante para el financiado también y luego, bueno, la agilidad en la formalización del contrato y en la capacidad de resolver el mismo. O sea, todo eso, aparte de las ventajas de lo atado o no atado que estás con las entidades. Bueno, en este caso hay mucha más flexibilidad porque tienes menos elementos que te apalancan o te atan a la entidad que te financia. Pero para el financiador también es muy interesante estar con expertos como nosotros, porque, bueno, obviamente nosotros podemos ser un generador de operaciones. ¿Quién mejor que nosotros que estamos en el mercado para identificar operaciones para ellos? Porque al final, en el fondo, bueno, ellos lo que tienen es que financiar y lo que quieren financiar son cosas buenas y con garantía. Nadie quiere financiar cosas malas. Los hay que financian cosas malas y por eso cobran caro, pero la realidad es que cuanto más confiabilidad haya en los proyectos, una documentación adecuada, una mejor evaluación del riesgo y, bueno, y sobre todo el mejor seguimiento de proyectos, identificación anticipada de eventuales desviaciones, bueno, pues esto para el financiador es una garantía que desde luego le da muchísima más solvencia a los proyectos. Pero luego además hay muchos otros aspectos que están alrededor de una operación de estas características en las que se agrega valor, el que agrega valor que esté un agente como nosotros. Generamos confianza para ambas partes, cumplimiento normativo, o sea, también en cumplimiento normativo todo lo que es prevención de blanqueo de capitales, todo tema de cumplimiento general y ahí, como no es una sesión de cumplimiento normativo, no nos vamos a extender. Pero bueno, nosotros de esto algo sabemos. Transparencia y también la evidencia en el proceso de toma de decisiones, que eso es importante. En tantas compañías que hay que evidenciar cómo y por qué se han tomado las decisiones y por qué se ha elegido una financiación frente a otra, bueno, pues ese árbol de decisión, bueno, pues cuando hay un experto como nosotros, pues siempre está más profesionalizado. No decimos que a las compañías no lo esté, pero por lo menos tienes un tercero que lo evidencia. Luego puedes ofrecer otros servicios profesionales adicionales a nuestros clientes y luego el captar inversiones también o inversores para los fondos, porque estos fondos, los de fintech que hablábamos antes, bueno, al final ellos dan financiación, pero obtienen la financiación de algún sitio. ¿Y de dónde son? Bueno, pues la financiación la obtienen de otros fondos, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos planteamos si es una actividad rentable para nosotros, pues nosotros siempre miramos los aspectos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, estás prestando servicios de alto valor añadido que no se cuantifican en honorarios. Aquí el resultado o sea, que no se cuantifican en horas, perdón. El resultado depende si obtienes o no la financiación, pero no es si son 2, 3 horas al ratio hora que se tenga. Por tanto, son servicios que tienen mucho más margen que los servicios tradicionales de contabilidad, porque también el cliente los valora de forma distinta. No es lo mismo valorar la reestructuración financiera de tu compañía que, aunque sea muy relevante, la liquidación de una nómina. Al final, para el director de una compañía, el director general, le parece mucho más estratégico lo anterior y, por tanto, le otorga más valor y te paga más. Luego, servicios adicionales como bueno, servicios profesionales en cumplimiento normativo o incluso servicios para los fondos tanto de captación de posibles inversores o de posibles operaciones a financiar. O sea, nosotros ahí podemos hacer de agentes de los propios fondos identificando operaciones. Pero luego hay aspectos cualitativos, que es un poco lo que hablábamos al principio de ver las cosas de forma distinta,
porque también, bueno, ahora en un mundo en el que los clientes lo que nos piden es que demos soluciones y no seamos proveedores de servicios, bueno, pues estás dando soluciones a un problema, te estás anticipando posiblemente a problemas o, aunque no sean problemas, estás ayudando bueno, a que desarrollen su estrategia, si es financiación, pues para lo que comentábamos antes, bueno, desde relevos generacionales a capital de crecimiento. Por supuesto, ampliamos nuestra oferta de servicios bueno, que cada vez, con lo que hemos visto el World Economic Forum, cada vez es más reducida y cada vez tiende más a ser más tecnológica. O sea, generaremos proactivamente oportunidades, que eso, bueno, siempre es interesante. Y luego, a mí algo que me parece, aunque lo pongo siempre al final, pero me parece muy relevante, genera lazos con nuestros clientes y con nuestros clientes, que cada vez la relación muchas veces tiende a ser cada vez más automatizada. El volver a lo que yo pongo aquí, a las 4 dimensiones, y que vuelvas a ver al cliente y que tengas una relación de contacto con el cliente, pues es fundamental, porque si no, si todos ofrecemos lo mismo a la misma vez y no tienes el contacto con el cliente, pues el cliente tampoco siente ese contacto contigo. Por tanto, el tener esa capacidad de ofrecer algo diferencial y que le ayude realmente, pues yo creo que es un valor agregado que cualquier cliente bueno, pues apreciará, o esa es la experiencia que hemos tenido nosotros aquí internamente cuando lo hemos hecho. Simplemente, para no extenderme más, 10 áreas donde nosotros agregamos valor, un poco como recapitulación, porque tenemos que empezar a creérnoslo nosotros también, porque si no nos lo creemos, difícilmente podremos desarrollar una línea de estas características, pero con que nos lo creamos un poco, tenemos el potencial para hacerlo, entonces es importante. Bueno, la agilidad en la recopilación de información, la información básica actualizada de los clientes, nosotros la tenemos y nos resultará sencillo proporcionársela a un fondo o a un financiador, y siempre la solicitan. Un plan de negocio y proyecciones financieras. También hacerles unos flujos de caja y necesidades de tesorería, pool bancario y servicio a la deuda, que son 4 básicos que te piden siempre. Bueno, pues creo que tenemos la capacidad, y si no, podemos estructurarla. El entendimiento del negocio y asignación de las necesidades de financiación a los proyectos, las líneas o las principales líneas de actividad, para que también el propio financiador sea capaz de ver qué está financiando y a dónde va su dinero, que es importante dar esa tranquilidad. La determinación del EBITDA ajustado de las compañías, o sea, un análisis crítico del EBITDA. El EBITDA, aunque sabemos todos cómo se calcula, el EBITDA real de las compañías no es suma-resta, sino hay muchos gastos que posiblemente no sean necesarios para la actividad en determinados negocios o en empresas de determinadas características. Bueno, el dar una realidad del EBITDA, o gastos que son excepcionales, que por tanto, aunque estén metidos como gastos corrientes, o ingresos excepcionales igualmente. Bueno, el ayudar a determinar el EBITDA recurrente es importante. La identificación de posibles colaterales, qué cosas van a tener que garantizar o van a poder garantizar esta financiación en caso de que sea necesario. Hay empresas que no se les ocurre muchas veces qué colateral pueden dar, y hay financiación contra existencias, contra marcas, contra máquinas. Se puede financiar contra tantas cosas que lo importante es tener a alguien con visión para que te ayude a estructurarla. Por supuesto, estructurar la operación adecuada al negocio y a las necesidades. Luego también la visión de los retos del negocio y las necesidades. Si nosotros miramos hace 4 años, posiblemente el tipo de servicios que queremos dar o queríamos dar, posiblemente a lo mejor no sean los mismos que ahora, ni las necesidades de nuestros clientes por las propias, bueno, simplemente la tecnología ha cambiado mucho las necesidades de los clientes, y más que la va a cambiar. Bueno, pues identificar los retos del negocio y acompasar esa financiación, o al revés, o ayudar a los clientes. Pensemos en una empresa del sector retail de tiendas. Bueno, pues si las tiendas de proximidad ya se han ido hacia otras zonas, o hay que pensar en un negocio más automatizado, más de internet, bueno, pues el tratar de anticiparse, asesorar para que busquen financiación, a lo mejor para hacer ese giro o pivotar en su modelo de negocio. Y luego, que esto a los asesores y a los auditores nos gusta mucho, que es la parte de cumplimiento normativo, transparencia, evidencia y limitación de responsabilidades. El hacer las cosas con garantías y hacerlas, bueno, pues con cabeza, yo creo que evita sustos en el corto plazo, y desde luego
evita muchos gastos en el largo. Entonces, bueno, pues ya ahí es que nos lo creamos. Yo creo que nosotros ayudamos a viabilizar proyectos, con financiación alternativa se puede. Y básicamente yo, para terminar, y luego ya vemos si tenéis alguna pregunta, yo siempre me gusta acabar con esta frase, que hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Y yo creo que nosotros, como asesores y como consultores, las compañías de nuestros clientes debemos ser de los que les ayudemos a hacer que las cosas pasen y no ir liquidando compañías, que bueno, que también hay divisiones muy interesantes de forensic y de concursal, pero por el momento vamos a intentar que las compañías crezcan, y con financiación alternativa se puede. Así que no sé si hay alguna pregunta, y si la oyes. Sí. Entonces, pues ya, pues si no tenéis ninguna pregunta, os pasarán la información del seminario. Muchas gracias por asistir y bueno, nos veremos en la siguiente. Gracias.